hace rato el Señor me trajo esta palabra, ministros del nuevo pacto. Ese es el tema de la charla del día de hoy. Ministros del nuevo pacto. Suena como, no sé, como a conquista, como si fuera nuestro, se usa mucho estas frases, ¿no? En las iglesias se oye bien en realidad, ¿no? A veces te dicen, tú eres un ministro del nuevo pacto y no sé qué, y vamos a ganar, y la victoria es nuestra, y un grito de júbilo. Pero en realidad yo me puse a pensar, ¿qué realmente es un ministro del nuevo pacto? ¿Qué quiere decir que realmente nosotros, como hijos de Dios, seamos ministros del nuevo pacto? Pero mira, para empezar, vamos a descifrar, vamos a escuchar qué es la palabra o qué significa la palabra ministro. Ministro, ¿ok? Entonces, cuando tú escuchas hablar que viene un ministro, que hay un ministro o que el ministro de tal gobierno va a hablar, significa que es una persona muy importante, ¿no? Entonces, un ministro es una persona elegida para dirigir un departamento ministerial, ¿ok? O sea, que de una sección de una sociedad, el ministro es el que toma esta posta, ¿no? Entonces, formando parte esencial de un gobierno, ¿no? O sea que de todo las secciones que hay en un gobierno, el ministro es el responsable de una cierta área importante para poder llevar a cabo esta función, ¿no? Entonces, también es un agente diplomático con un rango determinado. O sea, sé que un ministro es una persona importante, ¿no? Una persona con un rol bastante llamativo o de mucho de mucho alcurnia, ¿no? Como de mucha gente que lo ve y dice, wow, es el ministro de salud, es el ministro de economía, es el ministro de educación, ¿no? O sea que es un rango muy importante. Pero yo me fui a la raíz de la palabra ministro. Entonces, viene del latín minister, ¿ok? Y me llamó la atención porque el minister o la raíz en el latín es, el significado es un sirviente, un subordinado o un mediador. Y es muy gracioso porque en realidad en medio de todo, cuando te hablan del ministro, no piensas que es un sirviente, ¿no? Todo lo contrario, se piensa que es una persona de un rango muy alto, pero en la raíz el ministro es una persona que sirve al pueblo. Y sus funciones dentro de todo lo que tiene que hacer, no estoy hablando de política, pero tiene que ver, eh, es proponer al presidente o al máximo gobernante normas y acciones sobre políticas que van orientadas a qué? A ordenar, a traer seguridad y a traer paz. Otra función que tiene es aplicar por medio de las autoridades el cumplimiento de estas normas, ¿no? Porque si bien un gobierno tiene leyes y normas que cumplir, el ministro, parte de su función es que ellos puedan ver que todo lo que está en el acuerdo de los reglamentos de un gobierno se lleven a cabo, ¿no? En su sección, obviamente. Después, otra función que tiene es promover el crecimiento de iniciativas de otros para desarrollar su nación, controlar, evaluar y coordinar el funcionamiento de las leyes. Imagínate estas funciones. Yo dije, wow, qué loco, ¿no? Porque realmente tener este rol es importante, no es cualquier rol el que tienes que hacer, ¿no? Sino que tienes que llevar a cabo muchas funciones para que esa sección del gobierno que te toca hacer funcione de una manera adecuada. Entonces, nosotros como se nos ha dicho, en nuestra historia cristiana, se nos dice que nosotros somos ministros del reino o ministros del nuevo pacto, ¿no? Entonces, para que sepas que más o menos parte de nuestra responsabilidad es que todo esto, si lo llevamos al gobierno de Dios, tenemos que llevar a cabo, se tiene que llevar un orden, nuestra función es traer seguridad, paz, que se cumplan la ley, controlar, evaluar y coordinar las leyes del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra función como ministros del nuevo pacto es totalmente dinámico, es totalmente activo y es movible. O sea, es que nosotros como hijos de Dios no nos quedamos solamente quietitos y conectados a una computadora y decir, bueno, gloria a Dios, sino que nosotros en medio de este tiempo tan difícil, tan complicado,
tenemos muchas funciones y mucho que hacer en medio de todo lo que somos parte del reino de Dios. Vamos a leer nuestras Biblias en 2 Corintios 3. La verdad es que es muy gracioso acá porque armaron todo vieron que Martín dijo que estaba todo acá, que habíamos puesto luces y demás. Es muy gracioso porque siento que estoy hablando solo en el edificio. Entonces, me resulta muy gracioso porque antes esto está lleno de gente, pero acá habemos solo 4 personas en todo el edificio. Entonces, me es muy gracioso predicar acá. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 3, y ahí vamos a arrancar leyendo. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces dice que nosotros lo que estamos haciendo o lo que estoy tratando de hablar es que como nosotros, en medio de lo que estamos haciendo, somos ministros del nuevo pacto. Cómo nosotros cumplimos esta función que tenemos dentro del reino de Dios para ser ministros del nuevo pacto, para ser sus ministros, ¿no? Para ser estas personas que fuimos asignadas, que fuimos delegadas con una responsabilidad en el reino y que tenemos que llevarla a cabo. ¿Qué nosotros necesitamos o qué nosotros debemos de cumplir para que nosotros seamos eficaces y seamos exitosos en medio de todo lo que estamos haciendo en el reino de Dios como sus ministros? Entonces empieza acá en el capítulo 3 de Corintios, de 2 Corintios, haciendo estas preguntas, ¿no? Como, ¿realmente ustedes necesitan promoverse? ¿Realmente ustedes necesitan decir, miren, yo soy el ministro tal, el pastor tal, el misionero tal, o el que trabaja con tal cosa? Dice que no necesitamos muchas veces promovernos, sino que ya nosotros somos promovidos y que ya está hecho, no por lo maravilloso que somos, sino que dice que en medio de todo, en el versículo número 3, dice que no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces nos habla acerca de que nosotros, para poder ser ministros de Dios, tenemos que ser de buen testimonio, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que estoy dando ante los demás en este tiempo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy promoviendo donde la gente me ve a mí y dicen, wow, este realmente es un ministro de Dios, este realmente hace lo que le toca hacer en el reino de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que estoy mostrando yo como un representante del reino? Cuando la gente me observa, cuando la gente ve mis redes sociales, cuando la gente ve lo que yo comento, con todo lo que estamos viviendo en el gobierno, con todo lo que estamos viviendo en pandemia, cómo nosotros, la gente, cuando te vea a vos, cuando te ve a ti, ¿qué ve en ti? ¿Realmente un representante del reino? Dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, es que en medio de todo esto que estamos viviendo, estas cartas leídas, somos nosotros. ¿Cuál es la carta leída cuando la gente te mira, cuando la gente ve lo que eres y cuando la gente ve lo que estás haciendo, si realmente estás siendo de buen testimonio o no? Dice el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces,
yo me ponía a pensar, dije, wow, realmente el Señor ha puesto en nosotros una responsabilidad mayor para poder ser capaces de lograr esta parte del reino de Dios como ministro que nos toca cumplir. No es lo mismo que seas el ministro de salud a que seas el ministro de economía. Entonces, en el reino de Dios, ¿cuál es tu parte? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido a ti como ministro de su reino para que cumplas? Primero, ¿estás siendo de buen testimonio? Después, la segunda cosa dice en el 5, dice que no es por nosotros, ¿no? No es por lo bien que nos sale a hacer las cosas, sino que muchas veces pensamos y creemos que somos nosotros los que logramos hacer las cosas y nos olvidamos de tener un corazón íntegro, un corazón humilde. Pensamos que nuestros logros nos dan la autoridad para creernos buenos ministros o suficientes. Muchas veces luchamos con el orgullo y le decimos a Dios que no lo necesitamos. Cuando leemos acá que todo lo que hemos sido competentes, o sea, esto que nos sale bien, es por la gracia de Dios. Y muchas veces nos olvidamos de tener un corazón limpio, un corazón generoso, un corazón donde reconocemos que todo lo que somos y lo que hacemos viene de Dios. ¿De qué forma Dios ha sido fiel en tu vida durante tu historia y durante tu caminar con el Señor? ¿En qué maneras, si te pones a hacer tu línea de vida, en donde Dios se ha mantenido fiel desde el comienzo de encontrarse contigo? Dice que es su espíritu el que nos vivifica, es su espíritu quien nos transformó. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, porque a veces creemos que lo que nos sale bien en una hora, en un hoy, y nos da como la autoridad y nos da como esto de inflarnos y decir, wow, mira lo que soy, mira lo que he logrado, mira lo que soy en las redes sociales o mira lo que hacemos por Zoom o por los seminarios o todo lo que hemos logrado. No nos olvidemos de dónde Dios nos rescató y de dónde Dios nos ha hablado, porque de Él viene todo esto de que nos hace un ministro competente. Y después dice que en el versículo número 7, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso a este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, en la historia hubo un suceso de un ministerio que trajo un impacto en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue libre de Egipto, iba a comenzar una nueva historia con Jesús, con Dios y con Moisés, que era su libertador, y empezaron a ver muchos milagros, ¿no? Desde que Dios mandó a Moisés a salir del pueblo de Egipto, Israel comenzó a ver muchos milagros con todo lo nuevo que había en el corazón de Dios, ¿no? Esto que se estaba gestando, este nuevo ministerio de la liberación del pueblo de Israel. Entonces, un nuevo estilo de vivir se acercaba, pero el pueblo de Israel no lo quiso. Imagínate que cuando estaba Moisés en el monte, que después baja con los 10 mandamientos, era tanto el resplandecer que había en el pueblo, en Moisés, perdón, que el pueblo no lograba mirarlo a los ojos, no podía ver su rostro porque resplandecía, ¿no? Dice la Biblia en Éxodo que cuando veían que Moisés iba bajando, se tuvieron que poner un velo para que pudieran aguantar o poder soportar de cómo el rostro de Moisés resplandecía, ¿no? Entonces,
dice que cuando se puso el velo para no verlo, si seguimos leyendo, dice, porque en el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista no fijaran la vista en el fin que aquello había sido de ser abolido, perdón. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, sé que Moisés se tenía que poner este velo para poder resistir, para que el pueblo pudiera resistir a esta presencia, ¿no? Que tenía, porque él hablaba con Dios. Pero dice que la Biblia acá en que el pueblo de Israel se embotó. O sea, hace que en medio de esto que estaban viviendo, esto de empezar a caminar a la tierra prometida, esto de empezar a encontrarse con este Dios de los milagros, esto de encontrarse con este Dios libertador, esto de encontrarse con ser una nación elegida, dice que cuando se puso el velo, el pueblo de Israel se embotó. ¿Qué quiere decir embotar? O sea que se empezó a adormecer, se empezó a debilitar. En medio de todo lo que el Señor había prometido en este nuevo ministerio, se quedó adormecido. ¿Por qué? Porque después de esto, el pueblo eligió hacer otra cosa. ¿Se acuerdan que de ahí, bueno, crearon el becerro de oro y de ahí empezaron a hacer todas esto de faltar a todo lo que Dios les había ya empezado a prometer, ¿no? Ellos empezaron a crear en su corazón de a poco alejándose de Dios y aún tardaron más en llegar a la tierra prometida. Y bueno, empezó todo un proceso de caminar y de encontrarse con el Señor de una manera totalmente diferente a como el Señor en su corazón quería que fuese. Pero dice que metafóricamente, bueno, que Moisés se puso este velo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel realmente había elegido en su corazón alejarse de todo lo que Dios tenía para ellos. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida. El Señor nos quiere usar, el Señor nos quiere llevar como sus ministros a algo mayor. El Señor nos quiere entregar mayores tesoros. El Señor nos quiere entregar mayores promesas. El Señor nos quiere entregar un nuevo corazón, una nueva mente. Pero nosotros muchas veces hacemos parecido a lo que el pueblo de Israel hizo en esta parte de la historia, ¿no? Donde decidió darle la espalda al Señor y quedarse con sus argumentos, quedarse aún con sus costumbres antiguas y caminar de una manera dura, de una manera terca, de una manera diferente a lo que en el corazón de Dios había. Entonces, dice el versículo 16, y esto es muy impresionante, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, hoy el Señor te está animando a que cuando nos hemos encontrado con el Señor de muchas maneras, nos hemos reconciliado con el Señor de muchas maneras. Cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes procesos de encontrarnos con el Señor en nuestra historia, en nuestra mente, en nuestras familias, en nuestros padres, en nuestros sobrinos. Hay procesos en nuestra vida donde necesitamos tener un encuentro con el Señor, porque es la única forma en donde este velo se va a caer y me voy a dar cuenta de que el Señor está en mi corazón, porque su Espíritu está en mí. Y a veces estamos tan acostumbrados a que en medio de todo decimos, bueno, yo ya acepté al Señor y lo hacemos como algo muy relajado y hace esta oración conmigo y bueno, acepta al Señor. Estamos realmente diciendo que
Nosotros somos ministros de Dios, somos representantes de su reino. El Señor te va a entregar una parte de su gobierno para que sea multiplicada, para que sea gobernada, para que se cumpla la ley, para que otros puedan crecer, lo que hablé al principio, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros subestimamos esto de entender que el Señor está en mi corazón, porque cuando el Señor está en mi corazón, hay libertad, dice el versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y muchas veces nosotros nos aferramos y nos queremos quedar con este velo en nuestra cara, ¿no? Donde nosotros resistimos a lo que el Señor nos quiere hablar, a lo que Dios te quiere decir, a lo que el Señor ya te ha mostrado, pero nosotros preferimos que se ponga el velo para que no nos moleste tanto lo que Dios nos está hablando. Pero en esta noche, el Señor te quiere recordar una vez más que Él está en tu corazón y que nosotros hemos dicho, Señor, ven a mi corazón, Señor, gobierna mi vida. Y gobernar nuestra vida tiene que ver con esto que el velo se ha caído y de entender en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Señor nos ha entregado parte de su gobierno y que nosotros como sus ministros tenemos que transformarla. Entonces, tenemos en Jesús la libertad completa de hacer esta función de ministro, porque Él es el que nos da esta autoridad en su cruz para poder caminar en ser sus ministros. Nuestro rol es acercarnos y caminar en una transformación completa. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. A veces pensamos que cuando es el ministro queremos todas las ventajas y queremos todo lo que ser un ministro implica, ¿no? Como dijimos al principio, esta persona que es reconocida en el reino y decir, wow, él es el ministro de tal, entonces tiene permiso a tal, tiene acceso a tal, puede hacer tal cosas. Eso sí nos gusta. Pero cuando hablamos de la responsabilidad que implica ser ministro, como que ahí nos ponemos el velo y decimos, bueno, resistimos a la presencia de Dios y nos quedamos con lo que es seguro. Entonces, dice la Biblia que Dios te está desafiando, que cuando entendemos que el Señor está en nuestro corazón, que cuando lo aceptamos, lo seguimos y caminamos, ese velo se cae y vivimos una completa libertad. Entonces, seguimos leyendo, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, tenemos claro que el Señor nos ha llamado a transformar las naciones. Tenemos claro que el Señor nos ha llamado a transformar nuestra vida. Tenemos claro que el Señor nos ha llamado a alcanzar a aquel que no lo conoce, que eso es parte de ser un ministro del reino, ¿no? Entonces, como ministros del reino, no desmayamos. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el intento. Algunos de ustedes, Dios te ha hablado de cosas muy concretas en tu vida, pero te sentís agobiado, te cansás un poco, sentís que desmayás y desistís a todo lo que el Señor te está hablando. Te cuesta perseverar en lo que Dios te ha hablado. No nos movemos porque lo que vivimos creemos que es suficiente como para quedarme en ese nivel, ¿no? Pero el Señor te está desafiando quizá a cosas mayores, te está desafiando a algo más grande, pero como nosotros nos agobiamos, nos sentimos que no somos capaces o que estamos ahí como que nos desmayamos, entonces te quedas en una situación muy cómoda. Entonces no nos movemos por lo que vivimos, sino por lo que el Espíritu está en nuestros corazones. El Espíritu es el que nos vivifica, el Espíritu es el que nos desafía, el Espíritu es el que nos lleva a mayores cosas con el Señor. No es por lo bien o por lo mal que me pueda salir, es por lo que el Espíritu que está en mi corazón me vivifica para que yo pueda conquistar lo que Dios me ha dado. Es cumplir la responsabilidad de poder caminar en lo que el Señor me está llevando a hacer. O sea que Él es el que me vivifica para yo caminar en su voluntad. Entonces dice el versículo 2, antes bien,
renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y acá hay tres cosas muy importantes. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Muchos de nosotros nos creemos ministros, pero detrás de la cámara o detrás de mi pieza o detrás de mi mente, hacemos cosas que no están y que no son dignas de un ministro. Y nos damos permisos para poder actuar o hacer cosas en nuestro corazón y en nuestra vida para no buscar la santidad. Entonces, dice que nosotros los ministros que vivimos en este nuevo ministerio, en esta nueva acción, en este nuevo movimiento, no damos pie a lo oculto. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con esto? Donde solamente vos, en tu pieza, en tu mente, en tu corazón, sabes que no estás viviendo como un ministro y hay cosas que no están en la luz. Pero como yo soy un ministro donde todos me conocen y donde yo tengo un nombre, entonces trato de ocultarlas porque si no, este ministro no tiene tanto prestigio. Pero el Señor te está diciendo en esta noche que no se trata del llamado o de lo que tú tienes, se trata de vivir una vida santa, recta, en la luz, delante de todos los que te ven, delante de Dios, y que tienes una vida recta, una vida íntegra delante de Dios. Dice que no andamos con astucia, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos como muy ventajosos para poder hacer lo que nosotros queremos y de la manera que a nosotros nos gusta. Y nos cuesta el someternos a la autoridad. Nos cuesta entender que en medio de todo tenemos que consultar o en medio de todo tenemos que caminar en integridad. Y somos como astutos, ¿no? Donde queremos fabricar nuestros pensamientos para yo poder sacar ventaja de algo que quiero de la forma en que yo quiero. Entonces dice la Biblia que nosotros no somos de esta actitud en el corazón. Somos personas que caminamos bajo autoridad. Somos personas que miramos por el otro, no miramos lo que nosotros queremos o de lo que a mí me conviene. Yo veo de qué forma puedo sumarme, de qué forma puedo bendecir, de qué forma yo puedo amar al prójimo. Y también dice que no adulteramos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no negociamos nuestros valores y nuestros principios. Por eso es que insistimos en contra de las leyes del gobierno que no están acorde a los principios de Dios. Por eso es que peleamos para ir a que el aborto no sea ley. Por eso es que hacemos todas las movidas en nuestras redes sociales, porque creemos en nuestro corazón que los principios bíblicos son nuestro fundamento y no los negociamos. Por eso es que luchamos, por eso es que peleamos, por eso es que damos la cara, por eso es que somos los primeros en estar ahí, porque creemos que esto es parte de ser ministro del reino, porque eso es parte de ser ministro del nuevo pacto. Yo represento al reino de Dios, yo represento a esto que Dios me ha entregado a mí. No porque soy grosso, no porque a veces nos han dicho como esto del éxito, ¿no? Y sí, tú vas a prosperar, y sí, tu familia va a ser bendecida. Es verdad, pero no se trata de eso, se trata de que el Señor ya hizo su obra en su cruz con su Hijo y que cuenta y confía con nosotros en nuestro corazón para poder llevar a cabo parte de lo que es el reino de Dios en la tierra, ¿no? Y para ir cerrando, quiero que leamos Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Acá nadie aplaude, nadie dice amén, entonces es como, es como, me estarán escuchando. Gracias, Gabriel, ahí. A ver, chicos, hagan algo ahí, Piero, muy bien. Muy bien, ahí los chicos de la EDE. Muy bien, entonces, para ir cerrando, dice Jeremías 31:31, dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¡Wow! Y quiero cerrar con esto, ¿no? Somos ministros del nuevo pacto para cumplir sus promesas en la tierra. El Señor te está llamando a algo mayor. El Señor te quiere entregar parte de su reino. El Señor te ha dado su corazón. El Señor dio a su propio Hijo para que nosotros podamos vivir una eternidad con Él. Pero no se trata de vivir una vida cómoda, se trata de cumplir la responsabilidad que nosotros tenemos como ministros del nuevo pacto. El vivir el éxito, el vivir, digamos que las buenas consecuencias van a venir de cómo yo responda a mi responsabilidad como hijo de Dios. Entonces estamos llamados a vivir bajo responsabilidad, no bajo privilegios, porque la gente quiere privilegios. Ahora todos queremos vivir una vida cómoda, pero no estamos dispuestos muchas veces a vivir la responsabilidad de ser un ministro, ¿no? Y eso es lo que ahora mucha gente se queja en los gobiernos, porque quiere que la gente que nos representa haga un buen trabajo. Y cuando hacen una cosa u otra, la gente se queja. Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud de cumplir con la responsabilidad que es ser un ministro de Dios. Y no solamente con el sí, vas a ser exitoso, sí, vos eres llamado hijo. Sí, es verdad, porque eso es parte de las promesas de Dios en nuestro corazón. Pero el Señor desea que nosotros como sus ministros, como sus representantes, cumplamos lo que Él en su corazón está que nosotros hagamos. Los tiempos son difíciles. No es un tiempo para relajarnos y decir, bueno, aleluya, tengo al Señor. No, es un tiempo para decir, yo voy a pelear, yo voy a ser un digno representante, yo voy a hacer lo que hay en el corazón de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en la tierra? Si tengo que restaurar mi vida, la restauro. Si tengo que confesar lo que he hecho y pido perdón y me quebranto y camino, lo hago. Si tengo que prepararme para ir a tal nación, lo hago. Si tengo que influenciar tal lugar, lo hago. Pero se trata de vivir una vida recta, una vida digna, una vida conforme al corazón de Dios. Entonces yo quiero dejarte en esta noche, si puedes cerrar tus ojos, que puedas buscar al Señor y ahí, Señor, examina mi corazón. Señor, ¿en qué áreas de mi vida creo que soy este ministro tuyo, pero no quiero la responsabilidad? Quiero solo el privilegio. A veces me cuestan los procesos, a veces quiero el resultado, pero no veo lo que cuesta. No veo quizá lo que en otros puede repercutir. Cuando la gente me ve y diga, wow, mira cómo está caminando, mira cómo se ha esforzado, mira cómo ayuda al otro, mira su vida, mira su relación con el Señor. ¿En qué áreas de tu vida el Señor te está llamando a caminar como un buen representante de su reino? Donde vos te puedas parar con autoridad y decir, yo soy un ministro del nuevo pacto porque el Señor me ha enviado a esto, porque el Dios me ha dicho esto. ¿En qué áreas de tu corazón aún has dudado de lo que Dios ya te dijo, de sus promesas, de su fidelidad, de su paternidad, y te has puesto este velo para resistir a la presencia de Dios, para poder acercarte a sus promesas, y te quedas con lo que tenés seguro?
Este es un tiempo donde algunos tienen que sacarse ese velo y correr a la presencia del Señor. Este es un tiempo donde tenemos que reconciliarnos con la santidad de Dios. Este es un tiempo donde tenemos que creer en sus promesas. Este es un tiempo donde tenemos que pelear lo que el enemigo quiere robarse en nuestras vidas, en el gobierno, en las familias, en la nueva generación, en los matrimonios. ¿Cuál es tu responsabilidad como ministro del reino de Dios? ¿En qué áreas de tu vida estás siendo cómodo solamente recibiendo los privilegios que es ser un ministro de Dios y no la responsabilidad? Este es el tiempo donde el Señor te está desafiando a caminar y a poder brillar con lo que Dios te está hablando. Señor, ayúdanos a tener esta revelación de tu corazón, Señor, donde podamos vivir como buenos representantes de tu reino, Señor. Examina nuestro corazón. Señor, si hay áreas donde tengo que traer a la luz, si hay áreas donde tengo que perdonar, si hay áreas donde vivo ansioso, donde me he quejado, Señor, en esta noche, ven con tu presencia. Señor, dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo quiero correr, yo quiero caminar, yo quiero ir a tus brazos y no soltarte, Señor. Quiero caminar en tu mirada en esta noche, Señor. Ven con tu presencia. Ven, Señor. Ven, Señor. Ahí donde estamos, en nuestras casas. Señor, usa estas redes sociales para que muchos puedan conocerte. Y acá está tu pueblo, Señor. Acá están tus representantes. Acá estamos tus guerreros con la responsabilidad de vivir como es digno de tu corazón, Señor. Que podamos seguir procesando esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rendimos nuestro corazón de una forma íntegra, de forma pura y sincera delante de tu presencia. Porque en tu espíritu hay libertad. Porque en tu corazón, porque en tu cruz hay libertad. Y porque tu espíritu está en mi corazón. Acá estamos, Señor. Acá estamos, Señor.